Hola, muy buen día, amigos y amigas de la Red Hoja. El día de hoy estamos con Corporativa de Fundaciones, aliados que nos han apoyado para el fortalecimiento de las organizaciones que son miembros de la Red Hoja y para organizaciones de la sociedad civil en general. En esta ocasión, el tema que trataremos será procuración de fondos, llevado de la mano por Carolina Caracas Álvarez, quien nos facilitará la información y nos dará herramientas, tips para este tema de procuración de fondos. Muchas gracias por su asistencia, por la escucha y adelante. Muy buenos días a todos, es un gusto poder compartir con ustedes. Como comenta Julián, mi nombre es Carolina y pues vamos a compartir el día de hoy el tema de procuración de fondos, que de antemano es muy interesante para muchos, pues es un tema que nos ocupa en el día a día y que tiene impacto directo en todas nuestras acciones. Así que vamos directo al objetivo general de la sesión, con la cual buscamos que conozcan las bases generales de la procuración de fondos, sus conceptos básicos, las clasificaciones que encontramos en relación a los donativos, la relevancia de diversificarnos y por último cerrar con el ciclo del donativo. Con todo esto, pues buscaremos que puedan ustedes ejecutar acciones sistematizadas para lograr resultados que les permitan obtener los fondos para llevar a cabo sus iniciativas. Así que vamos primero con la definición. ¿Qué es la procuración de fondos? Para muchos lo dirían es el solicitar un donativo, y si bien eso es cierto, es solo una parte de la procuración de fondos. Tenemos que Martínez Gil nos propone un concepto bastante amplio que en lo particular me gusta siempre revisarlo, pues él nos dice que la procuración de fondos es un conjunto de actividades que realiza la organización para gestionar recursos de terceros. Eso es muy importante, recursos de terceros, es decir, reconocer que en primera instancia los fondos no son nuestros, son de otros que han confiado sus recursos en nosotros. Por fondos financieros, especifica Martínez Gil, se entienden todos los recursos financieros de los diversos actores sociales. Pueden ser personas del día a día, las personas físicas como la mayoría, las conocidas como personas morales o empresas, el gobierno, la cooperación internacional, también las fundaciones de segundo piso, fundaciones empresariales y muchos otros. Y todos ellos invierten en un tema de desarrollo que les es común. Eso también quisiera resaltarlo, es decir, tiene que haber afinidad con el tema para que ellos quieran participar y de ahí construyan una bolsa que sume diversas aportaciones para la organización. Algo también muy importante que Martínez Gil recalca es que las organizaciones de la sociedad civil, o OSC, como las conocemos abreviadas, se encargan de administrar el fondo y de operar las acciones en pro beneficio, es decir, para las acciones sociales que desarrollan. Ahora, si vamos de manera más resumida, con la procuración de fondos me gustaría que quedaran dos conceptos clave en su top of mind, ¿no? En la mente, que siempre lo tuviesen muy presente. En primer lugar, es un proceso permanente. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces erróneamente y desde luego por la urgencia de obtener recursos, se cree que el resultado va a ser inmediato. Y muchas organizaciones llegan, y me ha tocado a mí en lo personal, el que lleguen organizaciones y me digan, oye, es que yo tengo presupuesto para sobrevivir hasta diciembre, y llegan conmigo en septiembre. Entonces están esperando que el resultado sea inmediato para poder sacar adelante a la organización, y eso desafortunadamente es muy poco probable. Entonces es importante que consideremos que un proceso lleva etapas, y estas etapas, como lo vemos en la presentación, son desde la planeación, la solicitud del donativo, el seguimiento para el donativo, que el donante tenga la información, cómo nos comunicamos y cómo lo promovemos. También importantísimo, y lo vamos a ver más adelante, la rendición de cuentas, que hoy en día es todavía más importante debido al ambiente nacional en el cual estamos inmersos, y el agradecimiento
de los recursos solicitados y obtenidos. Y el segundo punto clave para la definición de qué es procuración de fondos es la construcción de una relación estrecha. No es solamente pedir el donativo, realmente es llevar una relación cercana y permanente con las personas y las entidades donantes. Y esta relación pues debe tener componentes claves como la confianza, la transparencia y la rendición de cuentas. Ahora, ¿quién realiza la procuración de fondos? Esa es otra pregunta muy común y entonces me encanta esta imagen donde está el espejo mirándote y pues eres tú quien lo realizas, o en muchas organizaciones tienen o no una persona directamente responsable y le pueden llamar de muchas maneras: procurador o gestor de fondos, responsable de desarrollo institucional, etc. Sin embargo, la realidad es que en una organización, en una OSC como todas las de nosotros, todos, absolutamente todos, tienen un rol en la procuración de fondos. Desde el consejo directivo, que es precisamente la base importantísima, hasta el personal administrativo, los mismos voluntarios, los beneficiarios. Por ejemplo, los testimonios de los beneficiarios, cuando ellos comparten su experiencia, cuando ellos comparten cómo vivieron la actividad o el programa con ustedes como organización, están procurando fondos porque están motivando e incentivando y dando testimonio de que sus acciones tienen un impacto. También los aliados con quienes ustedes trabajan pueden también procurar fondos de manera indirecta hacia ustedes. Y desde luego los mismos donantes que también pueden recomendarte con otros. Esto de verdad quisiera resaltar lo que es importantísimo, porque muchas veces el procurador o la persona, en este caso la dirección general, muchas veces lleva toda la carga de los recursos y puede ser sumamente estresante y demandante. Es decir, va a tener demasiadas actividades y tarde o temprano, si el resto del equipo no se suma, va a ser difícil tener un crecimiento en este sentido. Ahora, si resumimos, ¿qué implica la procuración de fondos? Y aquí tenemos 5 puntos bien sencillos para que lo tengamos claro y sobre todo sepamos compartirlo con nuestro equipo. 1. Comprender que la procuración es un proceso y no un suceso. Existen casos milagrosos, digamos, o mágicos, donde llega muy de vez en cuando un donante sin ningún trabajo previo y quiere hacer un donativo. Pero realmente son casos muy poco suscitados. El segundo punto es entender las necesidades de los demás y sus motivaciones para contribuir a nuestra causa. No todos tenemos las mismas motivaciones para contribuir. Habrá quienes tienen más motivación para las cuestiones de infancia y habrá quienes tienen más motivación para las cuestiones del medio ambiente. Entonces, sí es importante el poder primero escuchar al otro para poder entender si es afín a nuestra causa. El tercer punto es establecer las relaciones estrechas que comentábamos y crear esta confianza. Si no hay la confianza, muy difícilmente una persona te va a ceder sus recursos económicos para que tú los gestiones. Yo siempre les digo el ejemplo quizás de una persona que tiene a su pareja y que le da, no sé, el 100% de su cheque quincenal para que administre ese fondo. Realmente se lo da porque confía en la persona, si no, no lo haría. Y les aseguro que aún confiando le pide cuentas, qué hizo con el dinero, en qué lo gastó, etc. El cuarto punto es todos ser promotores de nuestra causa y nuestra organización. Y ahí es donde la creatividad nos permite encontrar muchas maneras de lograrlo. Y por último, importantísimo en la procuración de fondos, cumplir con un código de ética. Hay que tener mucho cuidado con nuestro comportamiento sobre el uso de recursos, cómo abordamos a las personas y qué valores como la honestidad, la transparencia, la certeza, estamos viviendo día a día en la procuración de fondos. Ahora bien, la diversificación. ¿Por qué es relevante cuando procuramos fondos? Y muchos dirán, pues para sobrevivir. Sí, efectivamente. Primero, garantizar la permanencia de la organización.
En la medida en que tengamos mayor número de fuentes, es mucho más probable que nuestra organización perdure a través del tiempo. El segundo punto es que nos va a ayudar a reducir los riesgos al no depender de una sola fuente. Pasa mucho más de lo que se imaginan. Las organizaciones comienzan su procuración de fondos con una fuente, con una estrategia, y como ven que les funciona, quieren seguir siempre con esa estrategia. Está bien. Sin embargo, hay que ir poco a poco abriendo nuevas estrategias, porque puede pasar cualquier circunstancia, y de verdad que hay casos increíbles donde por más seguro que tenían esa fuente de recursos, se agotó, se terminó, desapareció, se canceló, etc. También muy importante, y lo hemos visto sobre todo en este año con el cambio de gobierno, pues se han dado muchos cambios económicos y políticos y hay un ambiente un tanto adverso. Entonces, el tener una diversificación de fuentes nos permite que si alguna de estas fuentes está siendo afectada, como al día de hoy los recursos gubernamentales en particular, no nos deje en un punto de quiebre o muy endebles a meternos en problemas con nuestras acciones. Ahora, ya lo comenté varias veces, pero ¿cuál es la clave de la diversificación? Pues combinar varias estrategias de financiamiento, y ahorita vamos a ver más adelante cuáles fuentes hay y qué tipo de estrategias podríamos tomar. Sin embargo, quisiera dejar el mensaje muy claro. La clave del éxito para que nuestra organización sea sostenible a través del tiempo está en la diversificación de las fuentes. Y vamos a ver cuál es una buena diversificación. Ahora, ustedes me dirán, bueno, está bien, ya entendí que hay que diversificarnos, quizás ahorita yo solamente tengo donativos de 2 o 3 personas individuales, o yo tengo solamente un donativo anual de una fundación, etcétera. Entonces, ¿cómo le hago para elegir más fuentes de financiamiento y poder hacer esto que tú, Caro, nos estás diciendo? Bueno, pues en primer lugar hay que revisar cuál es el desarrollo de nuestra institución. Es decir, qué tantos elementos tenemos ya en un nivel óptimo. ¿Cuáles son estos elementos? Los que vemos aquí en pantalla. 1. La rendición de cuentas. ¿Tenemos mecanismos ya identificados y desarrollados? ¿Qué tipo de reportes podemos presentar? ¿Qué tipo de testimonios podemos dar? ¿Qué tipo de información mensual, trimestral, etcétera, desarrollamos para dar una buena rendición de cuentas? Tenemos material gráfico, tenemos videos, tenemos imágenes, tenemos material administrativo que es importantísimo para los donantes mayores, ¿no? Todo el tema de la contabilidad y llevar bien los registros. Algo muy importante también en estos elementos es la trayectoria de su organización. Si son una organización muy nueva, habrá donantes que no deseen participar en primera instancia con ustedes, pues querrán esperar a que la institución esté consolidada y les pedirán por lo menos 2 o 3 años de trayectoria. Por supuesto, si ya tienen una trayectoria 10, 15, 20 años, bueno, pues desde luego que eso valida que la organización ha sabido perdurar y trascender con el tiempo. El alcance también es clave, y si lo decimos en manera sencilla es ¿qué tanto puedes tú realizar con el personal y con los recursos con los que cuentas actualmente? ¿A cuánta gente puedes impactar? Otro de los elementos que van a ver constantemente que les piden es la experiencia que tengan en el ámbito de acción. Verdaderamente somos expertos, estamos piloteando algún proyecto, incluso llegan a pedir los currículums del personal e incluso también de nuestro consejo en el tema de reputación. ¿Qué logros han obtenido? Y algunos otros también te preguntan sobre el listado de tus donantes. ¿Quiénes más te apoyan? Porque eso habla también del trabajo que ya vienen realizando. Si muchos se han sumado con ustedes, pues eso genera mayor confianza. Y el otro aspecto para elegir las fuentes de financiamiento es el contexto en el cual nos encontramos.
Hoy en día, con el cambio de gobierno y con todos los cambios políticos que se están dando, ustedes mismos a lo mejor ya se dieron cuenta, pues las convocatorias públicas de gobierno se han retrasado. Por lo tanto, si tu plan anual de fondos estaba basado exclusivamente en la convocatoria pública del gobierno, pues entonces ahí ya tuviste un problema serio porque se lanzaron muy tarde y muchas otras se cancelaron. Así que antes de decidir qué fuentes de financiamiento tomar, sí es importante que validen qué tanto desarrollo institucional han logrado en estos elementos. ¿Y cuál sería una óptima diversificación? Pues la recomendación es que al menos cuenten con 3 fuentes distintas de financiamiento y que cada fuente no exceda el 35% de los recursos. Ese es el mínimo ideal, por supuesto, mientras más fuentes tengamos, mucho mejor. Como dicen comúnmente, no tener todos los huevos en la misma canasta. Y veamos un ejemplo de una buena diversificación de Fundación Juconi, que atiende a niños y niñas en Puebla. Si observan la gráfica de pastel, observarán que tienen varias fuentes de financiamiento diferentes. Tienen desde donantes individuales, que estamos viendo aquí, el número es porcentual. Tienen organizaciones internacionales, nacionales, empresas, gobierno, donantes en especie y ventas. Si se fijan, es una diversificación muy completa. Si ellos tuvieran problemas quizás con el gobierno, por ejemplo, como ahorita está siendo más complejo, pues con ese 2% no van a tener problemas o mayores problemas económicos para sostenerse. No se va a poner en riesgo la operación de la organización. Ahora, el que tengan ellos 42% de donantes individuales es una base sumamente sólida. ¿Por qué? Porque son cientos de personas que van dando cierta cantidad recurrente. También si una persona se va, pues realmente no simbra de manera importante a la organización. Y si quieren ver esta gráfica para dimensionar de lo que estamos hablando, pues tenemos aquí algunos números que reporta Juconi de 2017. Sus donativos en efectivo son casi 21 millones de pesos. Sus donativos en especie, que serían en este caso lo que ellos marcan como ventas 4%, es 1.68 millones, es decir, es una cantidad bastante significativa. Y ventas por el taller productivo 987,000 pesos. Así que esta es una buena diversificación y yo los invitaría a que ustedes hicieran un gráfico de pastel en sus organizaciones comparando. Actualmente, ¿cuál es mi diversificación? ¿Cuántas fuentes tengo y qué porcentaje? Y otra gráfica de pastel en donde indiquen cómo me gustaría estar para el siguiente año. Quizás incluyan solamente una fuente más o 2 fuentes más. También hay que ir paulatinamente, pues hay que aprender a desarrollar este proceso. Pero cuando ustedes tengan sus 2 gráficos de pastel, van a poder comparar cómo van incrementando y van realmente consolidando el financiamiento para su organización. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento? Ya entendimos que es importante, ya entendimos que hay que evaluar a cuáles acceder, pues tenemos 3 en general, o al menos a mí en particular me gusta agruparlas en 3 grandes categorías para hacerlo muy sencillo. La primera categoría es donativos y subvenciones. Hay una diferencia importante ahí que la vamos a ver. La segunda categoría son recursos gubernamentales, que es bastante evidente por el nombre. Y la tercera categoría es generación de recursos propios. Así que veamos cada una de las categorías. Bueno, antes de pasar a cada una es importante ver que todas estas 3 categorías las podemos encontrar en estos 4 diferentes grandes ramos, es decir, desde individuos, desde empresas, desde fundaciones corporativas y organizaciones de segundo piso y las agencias y organismos de cooperación y embajadas. Todas estas pueden ser fuentes nacionales e internacionales y pueden darnos recursos en efectivo y en especie. Vamos a los donativos, tendríamos que empezar primero por entender qué es un donativo, porque quizá parezca algo muy evidente, pero muchas veces hay confusiones y empieza a haber distorsiones de lo que estamos nosotros solicitando y entonces ahí es donde pareciera no haber claridad y por falta de claridad, pues entonces falta de confianza.
¿Por qué son importantes los donativos y qué tipo de donativos podemos obtener? Así que vamos con el donativo. ¿Qué es? Pues son recursos que se dan de manera voluntaria, esto es importantísimo, con un fin benéfico, es decir, a beneficio de alguien que tiene cierta necesidad o para lograr una iniciativa que va a resolver de manera innovadora alguna problemática y sin recompensa. Y ojo, sin recompensa no significa que no se busque el agradecimiento o no se tenga que dar. Sin recompensa no significa que no se tenga que dar una rendición de cuentas y no significa que no tengan que lograrse resultados. Es bien diferente, pero en general hay esa voluntad del individuo, de la entidad, de querer aportar a la causa. Y pueden ser donativos financieros, materiales, bienes inmuebles u otros. Ahora, ¿por qué son importantes? Parecería una pregunta muy evidente. Cualquiera diría, pues para sobrevivir, si todo el tiempo estoy batallando con esto, si es el pan de cada día, sí, es cierto. Pero lo más importante es porque al tener donantes y al recibir el apoyo de la sociedad civil con los donativos, se logra que la solución a la problemática sea colectiva. Es decir, que no caiga todo el peso y la responsabilidad en la organización o en unos cuantos. Se trata de que la causa despierte el interés y la participación ciudadana, más ustedes con temas medioambientales. Si no logramos que la ciudadanía participe, pues entonces parecería que es el problema únicamente de algunos, como si solamente algunos vivieran en este planeta, cuando la realidad es que todos vivimos en este planeta y estamos afectados por las acciones que se realicen al medio ambiente. Esa es la esencia de la importancia de un donativo, no solamente el recurso que nos pueda brindar, sino la legitimidad que nos da la suma de los diferentes actores. ¿Y qué tipos de donativos podemos obtener? También me gusta clasificarlos en 4 grandes ramos para no complicarlos. Pequeños donativos, donativos recurrentes, donativos mayores y donativos en especie. Con estas clasificaciones yo les sugiero que ustedes se imaginen qué tipo de donativos son los que requerirían para cada actividad. Ahora veamos, pequeños donativos, ¿cuáles son? Y algo muy importante que van a ver en la presentación es cómo en Estados Unidos, que es la cultura más desarrollada en términos de procuración de fondos, lo llaman, porque si buscan fondos internacionales van a encontrar estos términos. Así que los pequeños donativos en Estados Unidos se identifican como gifts, que en español sería regalos. Y estos suelen ser donativos únicos o esporádicos, y en muchas ocasiones, como son únicos o esporádicos, realmente no generan una relación permanente con la institución, lo cual pues hace más difícil el seguimiento y que después este donativo pues sea un potencial aliado. Sin embargo, son muy útiles para obtener fondos inmediatos o efectivo, flujo de efectivo. Algunos ejemplos de pequeños donativos son las rifas, las urnas que se dejan en algunos lugares, las colectas, como el mismo redondeo, por ejemplo, o los boteos, las alcancías, las postales que también llegamos a ver en los supermercados, que con 10 pesos de tu donativo se te entrega una postal, etc. Si ustedes piensan, pasan cientos o miles de personas por estos mecanismos con donativos quizás muy pequeños y no se registran. Por eso es que se les conocen como tal, pequeños donativos. Ahora vienen los donativos recurrentes, que en Estados Unidos se conocen como pledges. Estos donativos son donativos periódicos que pueden ser con cargo a tarjetas de débito o crédito o incluso por PayPal, que hoy en día pues es uno de los mecanismos más con mayor alcance y con mayor confianza. También los mecanismos de apadrinamiento, todas las campañas donde mensualmente piden una cantidad para apadrinar a un niño es un donativo recurrente. Lo mismo sucede con las becas. Es muy similar al apadrinamiento y también son donativos recurrentes que mes con mes están aportando una cantidad establecida previamente a la institución. Y los donativos que son a través de plataformas de crowdfunding y redes sociales. Ahí pueden ser recurrentes o pueden ser de única ocasión. Eso depende de la gestión que se haga con estos donativos. Si hay un buen seguimiento, puede ser un donativo recurrente. Si no, podría ser únicamente un pequeño donativo o un donativo esporádico.
La cantidad puede ser tanto pequeña como alta, eso es muy variable, y aquí lo ideal con los donativos recurrentes es contar con una plataforma de administración de contactos, lo que se conoce como CRM. Aquí les estoy dejando solamente un ejemplo de una de estas, Salesforce, que hoy en día tiene un sistema especial para organizaciones de la sociedad civil, donde brinda una licencia gratuita para el uso, pero hay que hacer todo un trabajo de implementación. Así que los invito a que revisen este tipo de sistemas. Hay muchos otros que también se pueden encontrar en línea. Los donativos mayores, como su nombre lo dice, son aquellos que van a superar por lo menos, y aquí es un estimado, 50,000 pesos. Es muy relativo porque quizá para una organización que recibe millones de dólares, pues 50,000 pesos no sería un donativo mayor para ellos. Pero para muchas de nuestras organizaciones que vamos empezando, o que somos locales, o que vamos desarrollando, un donativo de 50,000 pesos ya nos implica o ya lo reconocemos como un donativo mayor. También puede ser bienes raíces, terrenos, casas o infraestructura, maquinaria, mobiliario, equipo de cómputo, etc. Generalmente los donativos mayores se obtienen a través de convocatorias y proyectos específicos. Lo vamos a ver más adelante. Y mediante el trabajo de una alianza estratégica que toma tiempo construirla. O también se pueden obtener gracias a los contactos de miembros, por ejemplo, de los consejeros directivos, de voluntarios, de los mismos colaboradores o los mismos directores. Y en esta categoría de donativos mayores me gusta incluir también lo que son las herencias y legados. ¿Por qué lo incluyo aquí? Porque realmente en México como país todavía esta cultura está muy poco desarrollada. En Estados Unidos sí es mucho más natural encontrar que las herencias contemplen siempre alguna proporción para organizaciones sociales, pero en México aún no. Por eso es que los incluimos dentro de donativos mayores. Así que ya conocemos los donativos financieros económicos. Ahora, los donativos en especie son también valiosísimos y es muy importante que los cuantifiquemos. ¿Cuáles son? Pues son aquellos que no son monetarios, pero que sí satisfacen necesidades concretas para las acciones que yo realizo. Y son de gran valor. ¿Por qué? Porque pueden reducir los costos de la adquisición de bienes y servicios. ¿Cuáles tipos de donativos en especie podemos tener? Podemos tener en primera instancia servicios, por ejemplo, servicios de atención médica, servicios mecánicos de transporte, servicios incluso de consultoría y asesoría que son más especializados y se conocen como pro bono, que son servicios, por ejemplo, para llevar todos los trámites legales con las notarías que no nos cobren lo que cobrarían a cualquier empresa común, digamos. También pueden ser materiales de todo tipo, alimentos, medicinas, ropas, libros, artículos de limpieza, vehículos y desde luego todos los donativos en especie para llevar a cabo nuestros eventos, ¿no? Las funciones de cine pues nos prestan el espacio, los teatros, los espectáculos musicales nos prestan las luces, el sonido. Es bien importante que en su planeación para procurar fondos identifiquen de todas las acciones que realizan cuáles podrían llevar a cabo con donativos en especie. ¿Por qué? Porque muchas veces es un poco más accesible un donativo en especie que un donativo económico. Siempre llamamos al donativo económico monetario el rey, es decir, el efectivo pues es lo que todos buscaríamos, pero no siempre es posible. Por eso es muy importante tener ustedes claridad qué acciones sí pueden realizar si consiguen donativos en especie y qué otras acciones necesitarían realizar para tener donativos pequeños, donativos mayores, etc. Como les comenté anteriormente, es diferente cuando hablamos donativos de subvenciones y seguramente lo han escuchado mucho en inglés, se llaman grants. Es decir, son recursos etiquetados. ¿Qué significa esto? Que van dirigidos, uno, a una problemática específica, en una región particular y con una población determinada. Y generalmente los encuentran mediante convocatorias o en inglés se llaman Call or Request for Proposals. Estas subvenciones o grants implican un proceso secuencial.
Es decir, va a haber que hacer, va a haber que llevar etapas, se deben de entregar documentos y reportes conforme a los lineamientos que marca el donante antes de la convocatoria, bueno, cuando se lanza, antes, durante y después de concluido el proyecto. También se realiza una evaluación muy minuciosa de la organización y en inglés se conoce como due diligence, es decir, el donante, la persona que está detrás con la bolsa financiera, revisa cada organización y sus proyectos y va a revisar aspectos financieros, de estructura, de personal, por supuesto de que el proyecto tenga congruencia, todo el tema de marco lógico, teoría de cambio, los indicadores, etc. Y exigen los grants una absoluta rendición de cuentas. Créanme que estos, por ser de dimensiones o cantidades mayores, realmente el donante se enfoca mucho y le es muy importante que haya una verdadera transparencia en el uso de los recursos. Ahora, ¿cómo le hacemos? Aquí lo que estamos viendo es un embudo para decidir pues a cuántas convocatorias o grants podemos aplicar, porque lo cierto es que hay miles cada año. Pero la realidad es que no podemos aplicar a todas esas miles. En primer lugar, no todas aplican a nuestro tema, no todas ven temas de medio ambiente. Entonces ya de ahí hay un porcentaje, del 100% a lo mejor de medio ambiente hay un 50%. De ese 50% vienen especificaciones de población, quizás solamente para niños, quizás solamente para adultos, quizás solamente en una región cercana a algún lago, algún río, algún bosque. Entonces ahí también se va reduciendo nuestro porcentaje de convocatorias viables. Después hay que ver en las que sí aplicamos con nuestro tema, la región, la población, pues cuánta capacidad tenemos para presentar las propuestas, porque todas estas toman mucha inversión de tiempo. Y de esas que propongamos va a haber un porcentaje de propuestas aprobadas, que no van a ser el 100%. Y eso es importante tenerlo presente. Quizás por cada 5 convocatorias solamente una sea aprobada. Y no necesariamente es que nuestro proyecto no haya sido el mejor, sino que los recursos son limitados y los derivan a cierta cantidad de proyectos, no alcanza para todos. Así que también es importante ser realista al año, cuántas convocatorias pueden aplicar y traten de calendarizarlas, que no junten todas las convocatorias en febrero o en marzo, porque de verdad que se van a volver locos tratando de llenar todos los documentos y no dedicarle el tiempo suficiente para que tenga éxito. Les voy a dejar aquí 8 claves para el éxito. Ahorita no las vamos a revisar para ya no hacer tan extensa la presentación, pero sí quisiera que las revisaran ustedes con detalle, pues varios de estos elementos ya los revisamos. Lo único que resaltaría es, la perseverancia es la clave. No se desanimen y sobre todo si van a empezar en este mundo de las convocatorias o los grants, que las primeras veces no sean aceptados. Les aseguro que mientras más práctica tengan, van a ir teniendo un mejor caso institucional a presentar y van a lograr sus objetivos. Aquí les voy a dejar también algunas fuentes nacionales con sus ligas donde pueden encontrar N cantidad de convocatorias, tanto en CEMEFI, Majoca, en Facebook hay grupos, Fondos a la Vista, desde luego en Corporativa de Fundaciones también. Revisen todas estas páginas y hagan un calendario anual para que ustedes puedan realmente organizarse y que no tengan que responder de último momento a las convocatorias. Y les presento aquí también fuentes internacionales que se conocen más como motores de búsqueda. Tenemos aquí 4, en particular 3 de ellas son en inglés, pero sí tenemos a Impactia, que es en español, que es relativamente nueva y a mí me parece que está haciendo una buena propuesta. Cada una de estas fuentes cobra una cuota mensual o anual para poder obtener al máximo el beneficio. Sin embargo, todas tienen beneficios gratuitos, así que los invito a que ingresen a sus respectivas páginas, las revisen y vean hasta dónde pudiesen ustedes empezar a aplicar algunas de las convocatorias que en estos motores de búsqueda se presentan. La segunda fuente de donativos son los recursos gubernamentales y en estos no me voy a detener mucho, pues es bastante obvio, pero la pregunta que no es tan obvia es, ¿son donativos los recursos gubernamentales? Y muchas veces he escuchado respuestas, sí, son donativos, el gobierno me está donando.
No es así. El gobierno tiene como responsabilidad, como parte de la ley, la atención social y por ende los recursos que otorgan son parte de su Plan Nacional de Desarrollo y de sus programas sociales. Por lo tanto, los recursos gubernamentales tienden a ser más conocidos como subsidios o como apoyos gubernamentales, pero estos no son donativos. Y para estos hay una convocatoria anual que generalmente se conoce como reglas de operación. Cuando ustedes escuchen este término, es un término muy gubernamental, al menos aquí en México. Generalmente, cuando los tiempos van bien y no hay cambios políticos, estas reglas de operación se publican en febrero y marzo. Y algo muy importante que les van a pedir la mayoría es un monto de coinversión. Es decir, si ustedes piden 100,000 pesos, probablemente les pidan 50,000 pesos a la organización y el gobierno otorgue otros 50,000. Así que es importante estar preparado para esto. Es indispensable tener la CLUNI, la clave única de registro, y presentar los informes anuales para que los mantengan activos. Y la tercera opción para hacerse de recursos, pues es la generación de recursos propios. Y esta es muy importante, es decir, qué productos o servicios desde su organización pueden generar, proyectos productivos o prestación de servicios si tienen especialistas en temas que puedan dar presentaciones, diálogos o talleres en empresas, en organizaciones que pudiesen cobrar por este servicio y generar recursos propios. ¿Qué los hace tan importantes? Pues es que estos recursos no son etiquetados, entonces resuelven esta preocupación constante de poder pagar los fondos, los gastos de administración y de operación. ¿Por qué? Porque muchas veces los grants o las convocatorias no permiten utilizar este recurso para gastos administrativos. Entonces, es importante que tengamos una mezcla de estas tres diferentes fuentes para poder cubrir el 100% de nuestro presupuesto. Para nosotros poder realmente determinar si podemos ofrecer productos o servicios, hay 4 puntos importantes. 1, la madurez de su organización, tanto administrativa y financiera, y si también ustedes saben manejar el marketing, porque nos vamos a poner a competir con otros que se dedican exclusivamente a eso. Hay que entender todo este tema de las fuerzas del mercado para poder realmente sacar adelante los proyectos productivos, si vamos a cultivar café orgánico, si vamos a promover ciertos productos de esta naturaleza, pues tenemos que saber también cómo comercializarlos. Otro aspecto clave es conocer la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque cuando se excede el 10% de sus ingresos como organización mediante productos o servicios, se paga un impuesto correspondiente a cualquier empresa de lucro y entonces ahí terminamos perdiéndole o ya no termina a ser tan conveniente. Así que hay que tener y asesorarse con especialistas en este punto. Y por último, hay que elaborar un plan de negocios. Esto es un plan de negocios completamente donde hay que tener habilidades competitivas y conocer el mercado. Ya para cerrar esta presentación les quiero presentar el ciclo del donativo, el cual tiene 4 fases principales y es cómo le hacemos precisamente para procurar donativos. Pues en primera instancia es identificar, es decir, la fase de prospección. ¿Con quiénes podemos acercarnos? Si hay contacto con esa persona, si no hay un contacto hay que hacerlo y hay que hacer un proceso de investigación. No podemos llegar directamente con una persona sin conocer nada de sus intereses y pedirles un donativo, o al menos no lo vamos a lograr con éxito, va a ser muy poco probable. En cambio, si investigamos a la persona, sabemos cuáles son sus intereses, podemos tener e incrementar la posibilidad de éxito. Ahora, cuando se dé el contacto inicial, puede ser que no exista un interés directo o puede ser que sí exista interés, pero se necesite entonces pasar a la segunda etapa, que es la cultivación del donante. Es decir, todas esas acciones previas que vamos a tomar antes de pedir el donativo. Y yo siempre les digo que el ciclo del donativo es como el romance. Es decir, tú cuando estás buscando a una pareja, sea hombre, sea mujer, tú seleccionas dentro de un cúmulo de personas, no todas te agradan, tú estás ahí prospectando, bueno, a lo mejor hay 10 personas, de esas personas 3 te agradan,
Pues ya que te agradan, te empiezas a acercar con esas personas y empiezas a salir con ellas. En esa fase de salir con estas personas es el cultivo, es decir, vas conociendo a la persona y la persona te va conociendo a ti. En este caso, conoce lo que la organización hace, a qué se dedica, cuál es su impacto, sus acciones, es decir, se va enamorando de tu causa, se va enamorando de tus iniciativas. Y llega un momento en donde ya el cultivo ha sido tan bien ejecutado, ya nos conocen también, que ya es momento de la tercera fase, hacer la solicitud del donativo. Y entonces ahí va a haber una decisión directa del donante, sí o no. El no puede ser no en ese momento, puede ser que sea después, quizá por diferentes circunstancias, y entonces vuelves a hacer un proceso de cultivo, o puede ser un no definitivo, y también no hay que desgastarse tratando de obligar que todos te donen. Siempre hay que comprender que será un porcentaje. Aquellos que sí aceptaron darte el donativo, importantísimo, agradecer siempre desde el primer momento y buscar mecanismos de agradecimiento, desde un correo electrónico, un post en sus redes sociales, alguna mención, alguna carta, algún testimonio, etc. Además, por supuesto, los requisitos administrativos, recibo deducible, etc. Pero siempre hay que agradecer de manera inmediata y frecuentemente ese donativo. ¿Y ahora qué pasa? El talón de Aquiles de la mayoría de las organizaciones. Ya me dieron el donativo, ya me olvido del donante y no lo vuelvo a ver hasta dentro de un año quizás. No, ese es el principal error y es donde se pierde muchísimo trabajo ya realizado. Ya que el donante dijo sí y te otorgó un primer donativo, hay que realizar la mayordomía, es decir, seguir más cerca de la persona aún. Cuando tú pediste a una persona que fuera tu novio o tu novia, cuando la persona ya te da el sí, no dejas de verla, al contrario, la ves con más frecuencia, la relación se hace más estrecha, se conocen más, se frecuentan más, hay un mayor interés. Pues lo mismo pasa con los donantes. Hay que involucrarlos en nuestros eventos, hay que involucrarlos en nuestras redes sociales, hay que mantenerlos cercanos. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que queramos que nos vuelvan a dar un donativo o un donativo incrementado, un donativo mayor. Entonces, esas son las 4 etapas del ciclo de donativo. Les aseguro que estas 4 etapas, si las llevan de manera ordenada y sistemática, las pueden realizar con sus campañas para donantes individuales como para donantes institucionales e incluso para convocatorias. Pónganse a pensar o a hacer el ejercicio de cómo cada etapa la podrían implementar para cualquiera de estas estrategias y verán que van a incrementar de manera significativa la posibilidad de éxito. Así que con esto terminamos la presentación. Pues les agradecemos mucho la escucha. Igual ahí dejamos los contactos para todos ustedes, si ustedes quisieran mayor información, y esperemos que les haya servido y les sea útil esta información a todos y a todas ustedes. Igual invitarlos a todas las organizaciones de jóvenes que están trabajando en temas ambientales. Si ustedes conocen o forman parte de una organización, que se sumen a la Red Hoja, puedan escribirnos al correo redhoja2017@gmail.com o que nos visiten en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o el mismo canal de YouTube, donde puedes revivir y puedes llegar a la información que hemos compartido con todos estos webinarios. Que tengan un excelente día. Hasta luego.